Este es un simposio que pretende ver cuál es el estado del arte del PET con PSMA en Colombia, retos y oportunidades. Y para esto pues lo vamos a hacer de la manera más tranquila mientras estamos almorzando, y aprovecho para darle las gracias a Novartis por el apoyo para este simposio. Me gustaría invitar por favor a Javier Rada, químico farmacéutico del Instituto Nacional de Cancerología. Gracias, Javi. Doctor Ray Mané, oncólogo clínico, experto en tumores urogenitarios y miembro de Uroterac Latam. Doctor Carlos Granados, médico nuclear de la Fundación CETIC y el Hospital de San Ignacio. Y doctora Luz Maritza Pavón, jefe de medicina nuclear del Hospital Valle de Lili, actualmente la líder del Comité Científico de Cáncer de Próstata. Como les decía, pues la idea es que intentemos entre todos construir el panorama que tenemos actualmente con el uso de imágenes diagnósticas para cáncer de próstata, especialmente porque hemos visto un crecimiento exponencial de esta técnica a lo largo de los últimos años. Y recientemente en el comité científico nos pusimos a la tarea de ver en los hospitales que pertenecen al comité y ver los números de cáncer de próstata. Y les cuento que entre el año 2020 y el 2021 tuvimos un crecimiento del número… Iván, disculpa, Iván, perdón, lo siento, Iván, el más… Además tú pusiste el mayor número de pacientes, el doctor Iván Vega, médico nuclear de las Américas. Gracias, Iván, perdona. Bueno, y les contaba además porque, entre otras cosas, el primer PET Fluor PSMA que se hizo en Colombia se hizo en diciembre del año 2019 y lo hicieron en la Clínica de las Américas en diciembre. Fueron 9 pacientes en esa oportunidad, disculpa, gracias. Y entonces les estaba contando que el crecimiento entre el año 2020 y 2021 fue del 302%. Y cuando uno mira las cifras internacionales se da cuenta que efectivamente esos crecimientos están muy parecidos a lo que nos estaba pasando en Colombia con las barreras que tenemos. Para nosotros es muy importante el tema del diagnóstico, de la agnosis, de la generación del conocimiento, pero resulta que nos estamos enfrentando a un montón de oportunidades que tenemos y la verdad es que estamos viendo que no estamos evolucionando en la forma que queremos. Para el año 2021 a 2022 el crecimiento pasó al 102% y entre el 2022 y el 2023 pasamos a un crecimiento del 88%. En datos globales, sin contar la mayoría de centros, sino los centros, como les decía, que participan del comité científico, a marzo del 2024, empezando en diciembre de 2019, se habían hecho 5.800 estudios de flúor con PSMA. Entonces, en esta oportunidad queremos también, con su participación, conocer un poco de la mano de los expertos y de la experiencia de cada uno de ustedes desde sus centros, cuáles han sido las barreras y las oportunidades de mejora que tenemos en ese sentido. Para esto, y sé que están almorzando, me gustaría hacer una pregunta al público y es, ¿quiénes de los que están acá hacen PET con PSMA o tecnesio PSMA para el cáncer de próstata? Por favor, levanten la mano. Bien, cuando uno mira esto a grandes rasgos estamos sobre el 30%, ¿están de acuerdo? Más o menos. Y uno dice, probablemente nos está haciendo falta algo para poder llegar a ese 100%, especialmente cuando vienen medicamentos, especialmente derivados de los radionúclidos, que tienen un papel importante en el contexto de la resistencia a castración. Pero además les cuento que en el país vamos a participar en un ensayo clínico en donde vamos a llevar el lutecio a la primera línea en pacientes hormonosensibles que recaen de la enfermedad y la enfermedad es oligometastásica, con lo cual requerimos de más estudios de PET con PSMA. ¿Me pasan la diapositiva, por favor, o me dan para pasar? El indicador, por favor. Si quieren pueden ir pasando la siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta pregunta es de imágenes convencionales y es, obviamente la mayoría de los estudios que se han hecho en el contexto del cáncer de próstata se hicieron y ya lo comentaron con imágenes convencionales. A mí me gustaría preguntarles, cuando nos refiramos en general a las imágenes convencionales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y si nosotros tenemos esas imágenes convencionales disponibles en Colombia.
No sé si alguno de ustedes el micrófono para los... ¿Lo tienen? Ah, todos tienen, perfecto. Doctor Granados. Me miró. Sí, Aló. sí. ¿Cuáles cuando son? uno lee, sí, y lee imágenes convencionales, pero yo creo que aparece por ahí gamografía ósea, pero yo pensaba que es una imagen molecular, pero creo que es convencional. Entonces me gustaría saber su opinión en torno De a esto. acuerdo. Digamos que en general la forma tradicional histórica de estadificar los pacientes con cáncer de próstata antes del PET era con gamografía ósea y TAC en algunos casos. Entonces, generalmente a eso es que se refiere en el paciente con cáncer de próstata cuando hablamos de imágenes convencionales. Vale. Una pregunta para ustedes o para el público, el que quiera participar, por favor, siéntase en libertad de expresar aquí, porque es un poco lo que queremos que sea emotivo en el sentido en el que podamos decir las cosas que nos pasan y por qué no tenemos todos acceso a PET con PSMA o a tecnesio PSMA. Y existen limitaciones en el uso de técnicas de imágenes convencionales para el diagnóstico de cáncer de próstata, y si piensan que hay limitaciones, consideran que están relacionadas con el acceso, con la indicación clínica o con la interpretación. Yo creo que definitivamente es primero el acceso. Uno ve tradicionalmente pacientes que van para estadiaje que necesitan sí o sí resonancia magnética multiparamétrica, pero también pélvica, pero también la tomografía, y definitivamente hay algunos a los que no están autorizados, no hay cómo. De hecho, es extraño, pero llegan pacientes para estadiaje sin haber hecho primero una tomografía, por ejemplo, o ni siquiera haber hecho una gamografía ósea. Entonces tiene que haber una secuenciación en ese término que no sé, el acceso debe ser el problema. Vale. Doctor Mané, desde la parte de oncología, ahora vamos a ver más adelante un tema de las indicaciones sobre cuál sí, cuál no, pero desde la oncología, ¿ustedes sienten que existe algún tipo de limitación con el uso de imagen convencional o en general los pacientes se estadifican de manera adecuada con estas imágenes? Y si se estadifican, ¿hay problemas con la interpretación o ya les va bien con una gamografía, un TAC o una resonancia? Si es un paciente con cáncer de próstata metastásico, pues yo me siento tranquilo porque no va a haber un impacto con saber o con ver más. Si es un paciente con cáncer de próstata localizado de bajo riesgo o de riesgo intermedio, pues tampoco tengo necesidad de saber más, básicamente para no complicarme la vida, porque si vemos más, pues no vamos a saber qué hacer. Y en un paciente con cáncer de próstata localizado de alto riesgo, probablemente estamos perdiendo un 30% de capacidad de ver más que puede llegar a impactar en un futuro. Entonces, mi problema con la estadificación con imágenes convencionales es básicamente en el cáncer de próstata localizado de alto riesgo, donde sé que probablemente ver más me va a ayudar a optimizar mejor el tratamiento. Súper. Bien, vamos a entrar en el tema del PET con PSMA y aquí van a ver que van a aparecer una serie de inquietudes que tenemos todo el tiempo. Y la primera es, Iván, sí. Pero hay un problema y es que, lo dijo ahorita Augusto, que es que hay centros en los que no están acostumbrados a ver pacientes oncológicos y la mayoría de pacientes de imágenes convencionales, las CPS en Colombia, los mandan a centros donde no están acostumbrados a interpretar oncología y entonces de eso resulta una cantidad de falsos positivos y negativos con las imágenes tomográficas y de resonancia magnética increíbles que derivan hay una indicación que no estaba ahí en el estadiaje, la recurrencia, y la indicación es la duda en una imagen diagnóstica convencional que terminan haciéndose PET-CT, PSMA. Es un gran bloque de pacientes que llegan por esta causa. Vale. En relación, doctora Pavón, si nos ayuda con esta pregunta es, ¿cuándo se solicita un PET con PSMA en la evaluación del paciente con cáncer de próstata? Y lo puse avanzado, pero en general,
en su experiencia, en su hospital, cuándo le piden un PET con PSMA, y la siguiente que le haría a los nucleares es, si les llega una indicación que ustedes consideran que está por fuera del estándar del hospital o de una guía clínica, ¿ustedes rechazan un PET con PSMA o le hacemos PET con PSMA a cualquier paciente que tenga una orden? Bueno, nosotros empezamos, digamos, la mayor demanda de PSMA, empezamos con pacientes en recaída bioquímica, pacientes de alto riesgo que habían tenido prostatectomía o radioterapia como tratamiento inicial o que han recibido tratamiento pero seguían con PSA elevado, pacientes en seguimiento por radioterapia o pacientes que iban a ir a terapias con lutecio. Nosotros iniciamos en el 2020 y en el último, desde el 2023, cambió un poco, digamos, el número de pacientes porque nos están pidiendo más pacientes para estadificación en pacientes de alto riesgo. Y pues estamos teniendo mucho más pacientes y eso ha permitido también la planeación de los tratamientos a definir. En cuanto a cuando tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen un PSA muy bajo y que pensamos que estamos en un 50-50, que el estudio puede ser negativo, o pacientes que tienen radioterapia y nos le están pidiendo muy temprano después de la radioterapia, digamos, lo que hacemos es tratar de comunicarnos con el médico tratante y explicarles cuál es la posición nuestra, y ya llegamos a un consenso para definir cómo lo hacemos, si lo hacemos o si vamos a esperar. Vale, súper. ¿Alguien tiene alguno? Doctor Granados. Sí, digamos que el escenario más claro es ese paciente de cáncer de próstata de alto riesgo, ese no tiene discusión, pero sí yo veo que de manera más o menos creciente está el paciente de riesgo intermedio de pronóstico desfavorable, que muchas veces tiene lesiones indeterminadas, casi siempre en una gamografía ósea o a veces en imágenes anatómicas. Entonces, muchas veces para aclarar ese escenario, creo que es un escenario relativamente en aumento. Vale. Una pregunta en relación a quien la quiera contestar. Estaban hablando de recurrencia bioquímica y sabemos que la tasa de detección global o la sensibilidad depende del valor de PSA de la recurrencia. ¿Existe en sus centros algún punto de corte en el que ustedes consideren que es viable o no viable hacer el PET con PSMA? ¿O independientemente del valor de PSA de recurrencia, sea por prostatectomía o radioterapia, hacen el estudio? No sé si... Ray, en tu experiencia, ¿se lo pides a todos por debajo de 0,2? Es una pregunta difícil cuando hablamos de los pacientes en recaída bioquímica por radioterapia, porque en radioterapia hay unos criterios de recurrencia bioquímica muy antiguos que no se han puesto en la tarea de actualizarlos y que en nuestra práctica prácticamente no los estamos considerando ya, porque no solemos esperar a que un paciente llegue a 2 nanogramos de antígeno prostático después de una radioterapia para hacer o intentar un rescate o hacer alguna prueba. En los pacientes con cáncer de próstata que se operaron y hacen una recaída bioquímica, como llegue el paciente, si está en una recaída bioquímica, se le pide, independientemente del valor. Si lo piensas rescatar, si tienes un valor de 0,15, pues todavía no lo vas a rescatar, repites, ves que sube a 0,25, le haces el PET y aprovechas el PET de pronto para hacer la simulación, sabiendo que muy probablemente te va a dar negativo, pero no esperas a que siga subiendo el valor del PSA para encontrar algo, porque estás limitándole la posibilidad de cura. Un comentario, doctor Granados, y es que esto es un aprendizaje para nosotros porque recuerdo por allá por el año 2018, doctor Llamas, cuando empezamos a hacer, los radioterapeutas dejaron de hacer radioterapia porque el PET con PSMA era negativo. Y con el tiempo, claro, año 2018 cuando empezábamos. Hoy obviamente eso no es posible, el tratamiento oncológico que requiera el paciente no se debe alterar, pero sí es verdad que nos pasó a nosotros en cancerología y cuando nos exponíamos a escenarios como este en diferentes especialidades nos decían el PET es negativo, yo espero hasta que sea positivo para darle la radioterapia porque usted no me está diciendo dónde está, dejémoslo. Pero como comenta el doctor Mané, definitivamente desde el punto de vista oncológico eso tiene implicación para el paciente, doctor Granados.
Sí, pues hay que tomar una conducta terapéutica con ese paciente. El punto es que generalmente esa conducta, cuando el valor es muy bajo, va a ser rescatarlo con radioterapia. Nosotros subimos un poco el umbral en CETIC, o sea, lo hacemos a partir de 0.4, porque realmente pues por debajo de ese valor casi todos son negativos, ¿sí? Y pues por lo general el paciente lo irradian y ellos miran la evolución del antígeno y si sigue bajando pues se tranquilizan y si no, pues ahí sí va a PET. Vale, súper. Iván. Hemos tenido la oportunidad de ver estos pacientes negativos. Nosotros hacemos a partir de 0.2, aunque hay algunas cosas que hay que decir, porque al paciente de todas maneras le inician bloqueos y cuando el PET ya está actualizado, entonces ya está por debajo de 0.00 y entonces entramos en una discrepancia, lo hacemos, no lo hacemos. Entonces ya es sensible, pero entonces si lo hacemos o no lo hacemos. Ese afán por poner una ampolla en una cosa que va junto con el miedo inherente al desconocimiento de la enfermedad. Yo por poner esa castración no voy a curar más pacientes, o sea, eso sirve para una adyuvancia corta o una adyuvancia larga, pero por hacerlo antes no vamos a curar a nadie. Entonces es muy importante hablar y llamar al colega para explicarle, oye, no hace falta, tranquilo, claro, todo va a salir bien. Ahí hay dos caminos. El paciente de radioterapia, que nosotros hemos esperado en ese paciente que ya se hizo radioterapia, pues que se trató con radioterapia, esperamos, y en un buen porcentaje de estos pacientes un PET siguiente con mayor elevación sale positivo. Y el que es básicamente ya operado, ese paciente tiene que ir a radioterapia sí o sí, y por lo menos en nuestro centro, así el PET salga negativo, va a radioterapia rescate. Vale. Ya sabemos cuáles serían entonces las indicaciones. La siguiente pregunta es, ¿tenemos un consenso nacional? ¿Tenemos una guía de práctica clínica? ¿O esto lo basamos en nuestra experiencia de los centros? ¿O tenemos una guía internacional, por ejemplo, un uso de criterio apropiado? Me gustaría escuchar su opinión y la del público, si alguien tiene algo para decirnos, por favor. Sí, doctor Bonet, ¿me regalas el micrófono? Gracias, ya llevan el micrófono. Digamos que de manera acelerada, ¿no? Que cuando nosotros vamos a estadificar el paciente o cuando le vamos a hacer el estudio de recaída bioquímica, ya el paciente está con la terapia antiandrogénica. Por lo que tengo entendido, se debe más a una situación legal. Es decir, te exigen que tengas un tratamiento o que hayas instaurado un tratamiento en un determinado tiempo desde el momento del diagnóstico. Y si tú no le instauras el tratamiento, eso te incide negativamente en las estadísticas de tu institución. Entonces, nosotros en la institución nuestra, nosotros vemos eso con frecuencia. Es decir, cuando vamos a hacer PSMA, nosotros ya el paciente tiene la primera dosis y siempre nos quedamos con ciertas dudas, pero nos acogemos a lo que dice las últimas, no tan recientes, orientaciones que nos dicen que si el paciente lleva menos de 3 meses con terapia antiandrogénica, la probabilidad de que tu terapia te afecte la captación de PSMA es baja, ¿verdad? Y tal vez antes de pasar al siguiente punto, yo les preguntaría a los doctores, a los expertos, es PSMA como ¿cuándo se debe repetir un PSMA en un paciente que fue inicialmente negativo? Muchos pacientes no van a radioterapia, muchos pacientes por decisión del médico tratante se quedan en observación. Esos pacientes deben volver a un PSMA y cuando, o nos van a llamar, óyeme, ¿cuándo le repito el PSMA? ¿Sí? Doctora Pavón. Cuando suba el antígeno. Pero nosotros no tenemos en cuenta el tiempo de duplicación.
ahí no, porque ya es positivo, o sea, ya es positivo, sino simplemente si sigue subiendo, pero un tiempo determinado, antes de 3 meses es inoficioso hacerlo, sin tratamiento. Observación. Vale. Ray. Doctora Pavón y Ray. Sí, lo hacemos similar a Iván, más o menos 3 meses después, recomendamos seguimiento. El problema es la autorización por parte de la entidad de salud para que esos pacientes tengan PSA seriados, ¿sí? Porque le dicen que solamente uno cada 6 meses. Vale. Sí, hay que hablar y preguntarle a un médico por qué un paciente en recaída bioquímica que está con una recaída bioquímica establecida después de una cirugía no lo rescata. Puede ser por alguna comorbilidad o porque sea una recaída bioquímica de muy bajo riesgo o porque sea un paciente que se trató con radioterapia y que no se pueda reirradiar o no se pueda rescatar. Entonces, oye, ¿por qué no lo vas a tratar? ¿Por qué le vas a repetir el PET? Porque hay gente que todavía tiene en la cabeza que si no capta el PET, pues no le hacen el rescate. Entonces, siempre es bueno hablar. Vale. Esta pregunta, ¿esto que estamos comentando está en alguna guía de práctica clínica, en un consenso internacional? Hemos funcionado con criterios apropiados. Realmente la tecnología es muy corta, empezó prácticamente 2017. En este momento ya están saliendo los niveles de evidencia, pero estamos trabajando con criterios apropiados y la NCCN habla de los criterios apropiados y ha venido cambiando algunas cosas, pero nosotros nos basamos en criterios apropiados. Vale. ¿Sí? De acuerdo. Bien. La siguiente pregunta que les tengo es, ¿a qué pacientes se les suele solicitar el PET con PSM en la evaluación del cáncer de próstata avanzado? ¿Existe algún criterio específico en los avanzados, en los resistentes a la castración, no en los localmente avanzados, sino cuando ya están al final? ¿Tienen algún criterio para hacerlo? Porque yo no lo tengo muy claro. No sé ustedes, doctor Mané. El doctor Mané siempre se queja por ese PET, porque siento que no, si no piensas que el paciente va a ser lutecio o que el paciente va a ser candidato a lutecio, no lo necesitas. Y estamos generando confusión en la clínica, estamos generando expectativas en el paciente, estamos generando gasto innecesario y yo creo que más grave aún, comerte un hueco de un PET realmente necesario. Entonces, es bueno es bueno que nos comuniquemos con ese médico y que lo señalemos en la intimidad, pero lo señalemos y le digamos, oye, esto no. Vale. Doctor Granados. No, de acuerdo. Es decir, excepto que en un futuro el monitoreo de ciertos tratamientos se haga el seguimiento con PET, pero eso en la actualidad no está. Entonces, excepto que el paciente que va para lutecio, el resto no. Iván. Pero los oncólogos sí lo están haciendo, sí lo están pidiendo. Y lo están diciendo antes de iniciar quimioterapia. Y con un criterio de evaluación de respuesta a la terapia, porque no hay ningún criterio RECIST para medir eso. Y entonces sentamos en un criterio de volumen tumoral que les da cierta evaluación de respuesta y que además les da la oportunidad de tener en cuenta al paciente para lutecio posterior. Yo no, en este momento no tengo en la cabeza, pero sí hay una publicación hecha sobre evaluación de la respuesta a la terapia pidiendo el PET-PSMA antes de la terapia y después de. Eso es el que tienes allí. Justo ahora viene esa y es seguimiento, porque para algunas instituciones podría llegar a ser fácil hacer volumetría, ¿cierto? Como lo hacemos, por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin clásico, que sabemos que existe un punto de corte en volumen en donde usted sabe si la terapia va a ir bien o no. Pero en cáncer de próstata no está del todo claro. ¿A sus centros llegan indicaciones de seguimiento con PET con PSMA en relación con los tratamientos, terapia de privación androgénica, quimioterapia? Y el que lo esté haciendo, yo creo que está adelantándose al tiempo, porque para allá es para donde vamos, pero no hay un asidero real que me obligue a mí a cambiar un tratamiento u otro.
Y miren lo que nos demoramos en descifrar los criterios de progresión en gamografía, que se correlacionan muy bien con evolución de la enfermedad, para ahora pasarnos al PET. Entonces, yo creo que el seguimiento por PET, incluso durante la terapia con lutecio, no se puede evaluar porque los estudios prospectivos se han hecho en evaluaciones seriadas con imágenes convencionales. Entonces, y eso es lo que se correlaciona. De pronto es que necesitamos esa poca sensibilidad que tiene la gamografía para saber si esa metástasis de verdad va a matar al paciente, que no lo sabemos. Vale. Doctor Iván y Carlos. Quiero hacer una aclaración de tipo etimológico, y es que el seguimiento con PET no existe en ninguna patología oncológica. Yo no cito al paciente y dentro de 6 meses lo vuelvo a citar y le puedo pedir otro PET para seguimiento, no. Eso se llama evaluación de respuesta a la terapia. Y lo digo porque precisamente en las EPS, y yo he trabajado con Sura EPS para esto, dentro de las características para autorizar un estudio le digo seguimiento no, 0 seguimiento. Tiene que estar evaluado y determinado, evaluación de respuesta a la terapia, que eso es otro escenario, pero seguimiento como control del paciente no existe. Carlos. Sí, digamos que es importante que quede claro que no estamos diciendo que eso no vaya a pasar. ¿Sí? Probablemente más adelante vamos a usar el volumen tumoral para evaluar la respuesta a la terapia de algunas terapias que se instauren, pero hoy en día, digamos, no hay evidencia, no hay ensayos clínicos donde eso se haya hecho. ¿Sí? No quiere decir que no, digamos, si hay lesiones indeterminadas, si tengo sospecha, por ejemplo, de progresión, ¿no? Y por imágenes, pero esas lesiones pueden ser indeterminadas, bueno, de pronto se pueden aclarar con PET, pero digamos que no es la norma, ¿sí? Tenemos hoy en día, gracias, digamos que hay 3 criterios para definir, 2 de los 3 criterios se dan para ver si un paciente está en progresión o no, y con eso trabajamos actualmente, ¿no? Bueno, súper. La siguiente pregunta es una pregunta que para mí es difícil porque dependiendo del centro en el que estemos, si es público o privado, el acceso a la tecnología es diferente. Y la pregunta es, ¿cómo es el proceso para realizar un PET con PSMA en la evaluación de pacientes con cáncer de próstata? La sugerencia es, por ejemplo, el urólogo hace una petición porque tiene indicación o se lo comentan al médico nuclear y el médico nuclear es quien prescribe el PET con PSMA. En sus centros, en su experiencia, ¿cómo es ese proceso de realización? Y si en alguno de los centros del resto del país donde no se hace PET y les llega una petición por PET con PSMA, ¿qué hacen? ¿Lo remiten? ¿Dicen que no tienen? ¿Es un problema del asegurador? ¿Es un problema del paciente? ¿Cuál es su experiencia en este sentido? Nosotros tenemos atención para todos los pacientes particulares prepagadas EPS. El paciente llega con la orden del estudio, con la orden tramitada, se hace todo el trámite a nivel de medicina nuclear y se programa el paciente. Si tenemos algunos pacientes de EPS donde existe un convenio institucional, hay una oficina de atención de cáncer, de pacientes de cáncer, que nos ayuda a agilizar ese trámite. Pero pues se hace el trámite formal a través de cualquier entidad que lo pida. Vale. ¿Alguien? Sí, por lo general en estadificación es remitido por el médico que lo va a tratar con intención curativa, ¿cierto? El cirujano, el urólogo o el radioterapeuta. Y pues lo que nosotros hacemos, nos llega la orden y siempre verificamos que esté correctamente indicado. Si hay alguna duda sobre la indicación, pues tratamos de aclararlo con el médico tratante. Vale. Iván y la doctora Amelia. La recaída en nuestro centro es un centro oncológico y entonces hay criterios ya preestablecidos. El paciente que va desde el consultorio, el urólogo, el oncólogo, el radioterapeuta lo puede enviar si tiene recaída bioquímica con valores, ya lo dije, por encima de 0.2 y la autorización ya va directa a la entidad que lo esté manejando. Sin embargo, en la recaída, pero en el estadiaje
Los de alto riesgo también los pueden mandar directamente, pero el de riesgo intermedio y bajo tiene que ir a un staff oncológico para ser autorizado, van a junta para ser autorizados, pues para determinar cuál es la indicación. Y estos que dije hace un momento, que son los pacientes que mandan evaluar respuesta a la terapia, incluso con quimio, también van a staff. Eso no llegan directamente. Doctora Amelia. Gracias para Javier y para todos los de la mesa. A Javier le quería preguntar, ¿quiénes producen PSMA de dosis para PET? ¿Cuántas dosis se producen por día y cuántas se necesitan? ¿Cuáles son sus listas de espera? ¿Cómo les va con los pacientes de estadificación? ¿Cuánto tienen que esperar? Porque a veces no tienen tiempo para esperar. Con respecto a eso, a la pertinencia y a la oportunidad. Vamos, doctora Amelia, gracias. La siguiente pregunta es en relación con las barreras para solicitar y yo creo que es pertinente en ese punto. De hecho, la siguiente es si existe un código CUPS. Doctora Amelia, valdría la pena si tenemos información actualizada de parte de la sociedad, pero contestemos un poco las barreras que ustedes tienen, tiempos de espera, cuál es el fármaco que hacen. No vamos a entrar a hablar específicamente de fluorgalio, sino si tienen barreras. Javi. Bueno, buenas tardes. Barreras, todas. Aquí pues me imagino que no pude estar ayer en el conversatorio, pero me imagino que hablaron algo de eso. Empezando por la parte normativa, ¿no? Nosotros no estamos en este momento para traer el insumo, que en este momento, porque no tenemos ciclotrones que produzcan galio hasta el momento, para traer el insumo, que es nuestro primario, que es el radionúclido del generador, intervienen 4 ministerios. Ministerio de Salud, por intermedio de la Oficina de Dirección de Medicamentos, el INVIMA, que es la entidad que nos regula, la de Comercio Exterior, por la ventanilla única de Comercio Exterior, el Ministerio de Hacienda, por la DIAN, y por último, el Servicio Geológico Colombiano. ¿Y qué sucede? Que con estos 4 organismos no hay integralidad. Tengo entendido que en Colombia solamente con la radiofarmacia, la cual represento, que es la del Instituto Nacional de Cancerología, que es la entidad referente en cáncer del país, hay otra radiofarmacia que también puede producir este radiofármaco y a pesar del costo que tiene este insumo, el generador, que vale, si lo pedimos GMP o no GMP, vale entre 250 millones a 350, en dólares entre $55.000 a $65.000, y que por no sé qué trámite se pierda un generador de eso, pudiéndolo optimizar o sacar, intervenir, o sea, integrar estas 4 entidades para poderlo poner a disposición del paciente. Esa es una barrera. Otra barrera, la infraestructura, costos. Para nosotros tener galio en Colombia tiene que ser una radiofarmacia según la resolución anterior, la 4245, llamada radiofarmacia de alta complejidad. Ahora, según la resolución 560 del 2024, que es recién 1 de abril, son radiofarmacias de procesos especiales, la misma cosa pero con otro nombre, la misma rigurosidad. La tecnología, muy costosa. Aquí están nos están apoyando los equipos, ¿no? Entonces no podemos hablar mucho. No, muy costosa. Por ejemplo, un módulo de síntesis para galio vale $250.000. Una celda igual, una celda de fraccionamiento va por alrededor. Ya estamos hablando de 750 millones de pesos. Entonces, ¿cuándo me reintegra a mí ese dinero? El costo, entonces, para el producto, obviamente es costoso, ¿no? Además de eso, las radiofarmacias privadas parten de ¿por qué es costoso? Porque parten de módulos que a nosotros como academia no nos gustan, que son los módulos que tienen los famosos kits que yo monto y preparo. Entonces uno le pregunta, ¿tú sabes preparar galio? Sí, venga, prepárelo. Ah, no, yo monto un casezo, lo hace cualquiera, ¿no? Préndalo y hágalo. Mientras que los otros módulos que nosotros tenemos son módulos multipropósitos, en los cuales nos vemos en la obligación de conocer la reacción química, cómo se hace,
vea y lea los artículos y nos da recursos para, en caso tal de que una síntesis o una marcación fallida, podamos recuperarlas. Otra barrera, la condición física, ya lo dijo el doctor Ferrando ahorita, la condición física del mismo galio. El galio, por la vida media, por el equilibrio que tiene el generador, el equilibrio secular, a los 2 meses ya el rendimiento es muy poco con relación al primer día, además teniendo en cuenta el tipo de generador. El generador nos puede dar un rendimiento teórico en la primera alusión entre el 70 y el 80%, mientras que otro el 100%, pero el costo es muy elevado. Entonces, uno tiene que tener, si quiere tener galio, una clientela cautiva que veo que puede ser bastante, teniendo en cuenta lo que hemos observado acá, pero la logística no nos da para poder transportar estos medicamentos. Nosotros en este momento estamos preparando galio, la vida media son 62 minutos. Si Dios nos da tiempo, en unos 2 meses vamos a tener a disposición, teniendo en cuenta todas las necesidades que estamos viendo, del flúor PSMA. Entonces, pues con eso ya creemos que podemos esta barrera pues mitigarla un poco y que estamos ahora en la adquisición de un ciclotrón, otro ciclotrón, para producir galio 68 pues con líquido. Entonces, pues esa es como las principales barreras. Y la principal, formación del talento humano. Nosotros no tenemos personal en Colombia, que creo que es algo común denominador, porque cuando estamos en las reuniones del comité de radiofarmacia de la LASBIN, es como un denominador en algunas entidades, algunos países. En Uruguay son privilegiados, tienen el hospital, tienen el CUDIN y tienen la Universidad de la República. En Brasil también están en Sao Paulo, con la Universidad de Sao Paulo, y en México creo que con la UNAM. Hay en Chile, porque ellos empezaron a trabajar hace mucho tiempo con la doctora Miriam, si no estoy mal, pues ya superaron esa fase, pero nosotros aquí no tenemos personal formado. Entonces, son bastantes barreras que tenemos que pasar para poder tener. Yo creo que nosotros, desde la sociedad, yo creo que tenemos una responsabilidad, doctora Amelia, en relación a ese punto de educación para la formación del talento, porque nos esforzamos mucho por entender un poco los radiofármacos, encontrarle la indicación, ver las barreras, pero si llegara una empresa que hiciera que los costos bajaran, que eso podría ser factible, pero no hay personal que se encargue de trabajar en eso. Sí, doctora Amelia, en relación con los CUPS, después de ver todas las... Sí. Pues no sé si me dejen hablar de los CUPS, pero sí te puedo contestar. ¿Por qué planteamos el tema de los CUPS, doctora Amelia, mientras responde? Y es porque a nosotros nos llega una petición que dice tomografía por emisión de positrones, el diagnóstico es cáncer de próstata, lo revisa la enfermera, pero si en la observación no se coloca galio 68 PSMA, flúor 18 PSMA o tecnesio PSMA, pues le preguntan a uno, ¿y qué hacemos? Digo, no sé. Obviamente uno estaría pensando en un PSMA, pero bien podría ser un FDG en un contexto de resistencia a castración. Pero la pregunta es, hoy no tenemos nosotros un código CUPS global, tenemos uno global, no tenemos uno específico. ¿Eso va a cambiar? ¿Puede cambiar? Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que nosotros tenemos una deuda con toda la medicina nuclear de este país y es que no formamos gente de manera formal en farmacia nuclear. Infortunadamente la líder que escogimos no desempeñó su papel, entonces el mecanismo que hemos encontrado es asociarnos con las facultades que tienen farmacia nuclear y ellos están mandando sus estudiantes de último año a rotar en nuestras farmacias. Javi también tiene otra iniciativa que no nos la puedes actualizar ahora, pero básicamente ya empezaron los estudiantes de último año a rotar en las farmacias, o sea que vamos a tener por lo menos 2 estudiantes cada 6 meses para empezar. Y esa es una iniciativa que tenemos los que estamos produciendo fármacos. Con respecto a la segunda, solo les puedo decir que logramos meter el año pasado tomografía por emisión de positrones para que no fuera una técnica de radiología, sino de medicina nuclear. Y este año logramos meter 6 CUPS
relacionados tan solo con el radiofármaco, o sea, no voy hasta la molécula, sino que me quedo por lo menos en carbono 11, galio 68, flúor 18 y quedó una que se llama PSMA para que ustedes puedan elegir, pero pienso que se debería hacer por radiofármaco. ¿Por qué lo hicimos así? Porque tenemos que esperar un año para que nos dejen meter todos los nuevos radiofármacos que hay, porque hacerles entender a bacteriólogos y a médicos generales, que son los que manejan el CUPS, nuestro lenguaje, ha sido complejo. Entonces vamos bien, ya tenemos 6 nuevos, lo mismo para las terapias. Vale. Es que nos quedan 10 minutos, doctor Granados y doctora. Vamos a ir avanzando y puede ser que el comentario salga. Les pido por favor, en este punto, después de las barreras, ¿existe alguna preferencia para ustedes los médicos nucleares en relación con el isótopo que se utiliza? Porque si a mí me preguntan, yo preferiría hacer galio 68 PSMA 11 y no flúor 18. Y les cuento una experiencia reciente. Estuvimos en Melbourne, en Prostic, en marzo. En Australia, el doctor Hoffman nos contó que dejaron de hacer flúor PSMA 1007 por los falsos positivos que se han comentado. La pregunta es, ¿en Colombia tendríamos nosotros capacidad también de que nos guste algo más que lo otro o nos toca lo que nos toca porque es lo que hay? Dedocráticamente nos toca porque nos toca el flúor 18 porque es el que se puede transportar. El problema que tuvimos con los aviones hace unos días nos da cuenta de ello. A mí me gusta más el flúor 18 cuando hay recurrencia. Podría gustarme más el galio 68 para este viaje por los falsos positivos, pero yo ya lo he dicho muchas veces en el chat, los UBUs no los reporto, ni siquiera, y los ignoro y ni siquiera los nombro. Y el PET-PSMA con flúor 18 está para no ver más allá de lo evidente, solo reportar lo que se ve y está relacionado con una historia natural de la enfermedad de extensión. Doctora Pavón, Carlos y Ray. Bueno, nosotros sí o sí, flúor 18, los UBUs, yo creo que ha sido curva de aprendizaje y hemos ido mejorando en esas interpretaciones y pues tenemos una deficiencia que es el número de ciclotrones. Si tuviéramos mayor disponibilidad del ciclotrón, tendríamos mayor disponibilidad para hacer PSMA y mayor número de pacientes, pero para que todo el país se beneficie de PSMA se ha restringido el número de estudios por ciudad o por centro. Vale. Bueno, yo creo que en parte la respuesta pasa por la calidad también de los radiofármacos. Es decir, yo he visto flúor 18 PSMA que no tiene casi nada de médula ósea, como otros que están llenos de médula ósea, ¿sí? Entonces, y eso pues también incrementa el riesgo de falsos positivos. Claro, si me dan a escoger, preferiría hacer galio, pero es mucho más costoso. Pero en Australia es más barato hacer galio que hacer flúor. O sea, eso también hay que decirlo, porque pues para ellos tienen uno de mejor calidad, y si uno ve los estudios de farmacoeconómicos hechos en Australia, pues es que es más barato que hacer flúor. Claro, entonces, y de hecho tienen 2 y 3 generadores en el mismo hospital. Exacto, pero mientras Javi nos pueda aclarar, en una elusión de un generador de germanio puede sacar 2, 3 dosis, pues en una corrida de ciclotrón pueden sacar 9, 10, 11, 12 de flúor PSMA y es mucho más eficiente en un escenario donde la demanda es muy alta y está creciendo. Y hay pacientes, es que alguna vez yo vi en una presentación, el cáncer es una urgencia y debe abordarse como una urgencia, es decir, no es que, ay, esto apareció ayer y hay que operarlo mañana, no, pero una vez se hace el diagnóstico, sabemos, hay mucha evidencia que en muchas enfermedades debe estar el paciente estadificado y tratado en 2 a 3 semanas, ¿sí? Y eso no está pasando. ¿Qué está pasando? Que se quedan esperando el PET, lo operan porque no se le hace el PET y luego el antígeno no baja y le llega a uno, ahí sí para el PET en escenario de recaída o persistencia y uno dice, pero ¿por qué no lo estadificaron con PET? ¿Cierto? Entonces sí hay barreras importantes de acceso. ¿Hay alguna? ¿A ustedes los oncólogos les gusta más el galio PSMA 11, el ENT, el RH 7.3, el DSFPIL, pilafiri? A ti te encanta el pilafiri, pero no lo tenemos. El flúor 18007, ¿qué dices?
A mí me gusta que vaya mi médico nuclear a mi junta y que lo vea con mi radiólogo y que lo vea conmigo y que me lo muestre para yo poder creerle. Independientemente del trazador, yo creo que lo más valioso es poder hacer la correlación. Cuando hace poco tuvimos unos retrasos, unos meses que había desabastecimiento, la gente tiene que cambiar rápidamente. No pidas el PET. Manden un mensaje, oiga, no va a haber PET en los siguientes 2 o 3 meses, no espere el PET. Pida imágenes convencionales y trátelo como hace 5 años. Y aquí un paréntesis, yo creo que, pues porque todo esto es lo que pretende, es también un aprendizaje. Y yo creo que como sociedad científica nosotros también tenemos que emitir este tipo de comunicados para que la gente sepa, para que nuestros médicos sepan, porque esa es una responsabilidad social que tenemos. A nosotros mucho lo que nos pasa es que no tenemos, pero resulta que por algún motivo, por problemas de barreras, en Medellín sí lo tienen. Entonces, Iván, ¿ustedes pueden hacerlo? Y nos ha tocado mandar pacientes que tienen la capacidad de no hacerlo en Bogotá, que se vayan a Medellín, al Pablo, a las Américas a hacérselo. Y yo creo que tenemos una responsabilidad social nosotros desde la sociedad científica para comunicarle al público en general y a nuestros médicos que no tenemos el fármaco y que tenemos unas barreras muy importantes. Bien, la siguiente es en relación con las barreras financieras. Javi, yo creo que ya lo tocó de manera muy profunda, pero la siguiente pregunta es, ¿estamos completamente seguros que nosotros no tenemos capacidad para que en nuestros hospitales, en las Américas, en CETIG, en Valle del Lila, en Fundación Santa Fe, no tengamos un generador en nuestro hospital para hacer el número de pacientes aquí en Valledupar, Ray? Estaba viendo los números de Valledupar, ustedes empezaron en agosto de 2022 y al día de hoy llevan 303 pacientes, que son unos números increíbles. Si ustedes miran, y esto opinión de experto, Javi, le preguntaba a Javi, ¿cuántos pacientes tengo que hacer yo para poder tener un generador que sea viable en el curso de 6 meses? Me dijo, doctor, 250 pacientes. Y nos pusimos a ver las estadísticas y todos los que están sentados ahí tienen capacidad para tener un generador. La siguiente pregunta es, costos. ¿Estamos completamente seguros o es más mito que el galio 68 PSMA, en este caso en el 11, sino en ley anti, es más caro que hacer un flúor 1007? ¿Cuál es su opinión? Iván. Yo pienso que definitivamente sí es más costoso. El valor como tal de la producción es mucho más alta. La disponibilidad del ciclotrón y de producciones a grandes, ahorita decían 30 dosis, no, el ciclotrón puede producir 300 dosis en un día. En cambio, estarle ordeñando al generador 2, 3 dosis de galio por día es verdaderamente desgastante con el volumen de pacientes que vienen creciendo. La prevalencia más alta de pacientes con cáncer de todos los procesos oncológicos es el cáncer de próstata, la más alta. Se calcula, en 2040 la mitad de los pacientes de cáncer del mundo van a ser cáncer de próstata. Entonces, pensando en eso, pues tiene que ser algo rápido. Y me parece que si bien es cierto, cualquiera de estos hospitales que acabas de nombrar tiene la capacidad económica para hacerlo, yo creo que lo pensarían muchas veces porque no es solamente el generador, sino la instalación radioactiva, las autorizaciones, absolutamente todo. INVIMA, Vale. sí, es muy complejo. Doctora Pavón. Nosotros hicimos el ejercicio hace unos años y pues nos bajamos del bus, porque no era solamente la instalación, la traída del equipo, y recordemos que con generadores una ilusión máximo 2 veces a la semana. Obteníamos una dosis de 8 para 8 pacientes. Entonces, pues es más productivo el Flor 18 y esperemos que ciclotrón, el módulo de síntesis de galio que van a instalar, pues pueda abastecer todas las cosas. Ay, las intervenciones más corticas, por favor, porque se nos está acabando el Bueno, tiempo. en ese caso, insisto, formación del personal. Formación del personal. Nosotros compramos un generador, nosotros lo oímos 3 veces al día. Cuando el generador está nuevo, hacemos 9 pacientes. ¿Ya? Entonces, a eso vamos, ¿no? Si no nos capacitamos y no nos formamos, pues no podemos optimizar los recursos que tenemos. Vale. Y tampoco podemos sacar a bien los pacientes que tengamos que sacar. Ray. Yo creo que el problema que pueden tener las instituciones en salud hoy no es tanto el costo
sino la incertidumbre. Porque si yo no sé mañana qué va a pasar, ¿cómo me voy a arriesgar a comprar un aparato que no sé si mañana a quién le voy a cobrar, si qué población voy a tener? Entonces, si viviéramos en un mundo relativamente más estable, yo creo que ese no sería el problema. Vale. Doctor Mena, me gustaría un poco la experiencia en México en relación a este sentido. Ustedes entiendo que ya han instalado algunos generadores en los hospitales. Después le doy la palabra, creo que allá el hombre atrás, del micrófono. Doctor Carmona, pero va el doctor Mena y el doctor Carmona en este punto y continuamos porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, mira, rápidamente, yo creo que uno de los temas en Latinoamérica, no voy a hablar desde México, voy a hablar de la región. Uno de los problemas es que decimos que somos pobres porque no tenemos dinero. Sin embargo, justamente siempre hacemos las cosas desde el otro lado buscando lo más costoso y no analizamos en profundidad. Y yo creo que tenemos que ver al otro lado del mundo, porque en el otro lado del mundo, en Alemania y en Australia, si los australianos están haciendo PET-PSMA con un costo de 400 euros, algo están haciendo bien, número uno. Número dos, en relación al tema del galio particularmente, yo creo que es una discusión que pasa más allá de qué es mejor para el país, qué es para cada quien. Si estoy en Bogotá, en Cali o en tal lugar y soy un centro único que tiene una radiofarmacia enorme que distribuye, está perfecto. Pero si yo estoy en un lugar donde no tengo acceso y yo puedo hacer una elusión, porque en realidad, como decías, el generador lo puedes llegar a eluir hasta 3 veces por día. En los primeros meses te rinde hasta 3 pacientes, dependiendo si eres PET digital o análogo. Pero ese tema de costos tienen que hacerlo por lugar, porque además ahora las soluciones son más versátiles, te cuestan muchísimo menos, y si los australianos te dicen que están haciendo por 400 euros un PET PSMA y teniendo ciclotrón hace galio, significa que algo hay que averiguarles, porque deberíamos replicar en nuestros países pobres cómo hacerlo. Porque la descentralización tiene que ser parte. Estamos hablando de que no abastecemos, de que no tenemos recursos, entonces hay que pensarlo. Debemos buscar cómo descentralizar en los lugares que necesitamos para mejorar nuestros costos e incrementar esa atención a la demanda. De acuerdo, gracias. Sí, Jaime. sí, yo voy en la misma línea que justamente estábamos hablando con Dani Mena acerca de todo este tema y es revisar claramente la experiencia que tienen los australianos. Evidentemente, ellos se volcaron todo hacia el galio 68 y en la medida que quitemos todas las barreras de toda la legislación o burocracia que hay con todo este tema, hay que ir en la línea hacia el galio. Evidentemente, los precios van a empezar a bajar. No sé, Javi, corrígeme, yo acabo de estar en una conferencia la semana pasada sobre tecnología y la producción de galio con los ciclotrones mini, con los ciclotrones grandes, es 100 veces mayor y es solo con una moneda. Entonces, el problema que nos está ahora molestando no es solo que tenemos que instalar la radiofarmacia, sino que no tenemos ciclotrones que produzcan galio, entonces tenemos que dirigirnos hacia allá. Vale, esa es un poco en relación con la estrategia. Yo, desde mi experiencia, quiero contarles que nosotros hemos hecho un trabajo juicioso intentando ver los números y honestamente hoy en nuestro país, para un centro que hace más o menos 250 pacientes de tumor neuroendocrino y PET con PSMA, el generador con galio en el hospital es viable. Yo creo que es una oportunidad para que lo podamos replicar en otros hospitales. En la Fundación estamos trabajando en ese sentido y es muy probable que próximamente tengamos nuestro generador. La verdad es que yo llegué bastante decepcionado de la molécula y algún día en una conversación decían, pero es lo que tenemos y es lo que nos toca. Pero la verdad es que cuando yo me enfrento a un PET con PSMA de 1007, el doctor Llamas hablaba del valor predictivo positivo y la especificidad. Nosotros dejamos de ser específicos. Los médicos nucleares durante mucho tiempo teníamos pruebas en un tumor neuroendocrino, en un PET con galio, en donde decíamos eso sobreexpresa, eso es tumor. Pero hoy me sale un PET que yo leo negativo, que tú lees negativo, Iván, porque le ves unas captaciones en el hueso, pero resulta que si ese PET lo revisa otro colega, además, puede ser que diga, uy, vea, se comió una metástasis en el hueso. Y entonces ahora tenemos es una gamografía ósea con PSMA. Entonces allá es donde tenemos que ir, obviamente no porque lo tengamos, obviamente estamos en un país pobre, nos toca hacerlo, pero nosotros yo creo que tenemos un papel predominante en definir realmente si eso que estamos haciendo es lo que nos toca. Ya para ir terminando, viene un tema de educación que es importante y es que estamos viendo que hay un relevo generacional en la medicina nuclear y también hemos visto que muchas de las personas que hacen PET, PSMA, pues son un porcentaje muy bajito dentro de la sociedad.
Yo quisiera preguntarles al panel de expertos si ustedes consideran que hacer concienciación y educación en el uso del PET con PSMA tiene algún sentido en la evaluación del cáncer de próstata, o definitivamente nos quedamos con el uso de criterio apropiado o con las guías que nos presentan internacionalmente. ¿Podemos hacer algo aquí en Colombia o no? Iván. Por supuesto, yo creo que en todo momento hay que educar, sensibilizar, llevar a las nuevas generaciones. A veces las tecnologías pueden ser en apariencia más costosas, pero cuando se mira en el largo plazo, pues estás ahorrando vidas, y así se demostró o se ha demostrado en los estudios de PET-PSMA. Al principio nos llegaban pacientes estadificados, o sea, les pedían el TAC, la gamografía y el PET. ¿Sí? Y está claro que eso no se va a hacer, con el PET es suficiente. Entonces hay que seguir educando para racionalizar más el gasto. Doctor Carmona. Mire, en este momento es donde está la posibilidad. Acaba en el 25 de julio se salió una norma, la 2386, en el cual dice que la ley de radiofarmacia, se llama así, para actualizar radiofarmacia, biotecnología e investigación. Creo que se llama la ley de investigación, así se llama. Entonces resulta que nosotros, por radiofarmacia, ¿bien?, y por medicina nuclear, podemos hacer investigación y el gobierno nos va a dar cuestiones arancelarias, exenciones arancelarias y ayudas para biotecnología, siempre y cuando estemos metidos en procesos de investigación. Entonces, procesos de investigación y procesos de radiofarmacia, todo está para medicina nuclear. Entonces, esa es la ley, ni siquiera se ha normatizado, se espera que sea un año que se normatice, pero tenemos que estar preparados para hacer todo en investigación. O sea, todas estas cosas deberían ser parte de procesos investigativos y sacar de aquí conclusiones, bien, con investigación. Vale, gracias, doctor. Y es muy importante porque las preguntas anteriores ya las respondimos, pero van en ese sentido. Y es, aquí está el doctor Mané. Ah, es usted, doctor. ¿Me prestan un micrófono? Es que Antonio nos encontró esta ley, nos tenemos que sentar un año a poderla implementar. Es la ley 2386, por medio de la cual se establecen las pautas de la política nacional de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y producción de la industria farmacéutica para la autonomía sanitaria de Colombia, y se dictan otras disposiciones y ahí están los radiofármacos. Súper, genial. Genial, porque hacia allá tiene que ir esto. Y las. Ay, Javi, una cosa, Javi, y a ver si contestas. Dale. Bueno, sí, la ley de soberanía sanitaria salió ahora finalizando el mes de julio. Fue liderada por un colega que estudió con nosotros, el doctor Pedro Flores, senador de la República. Y esa ley está relacionada con un proyecto que estamos llevando a cabo en el Instituto Nacional de Cancerología, del cual pues me tocó ser líder, que es el de desarrollo e innovación de nuevas tecnologías en medicamentos, en el cual está biotecnológicos, pensamos hacer anticuerpos monoclonales, fitoterapéuticos, y todo empezó por el buen final que tuvo el proyecto de nuestra radiofarmacia. Entonces lo metimos como un proyecto institucional en este marco cuando llegó el nuevo presidente, buscando la autonomía sanitaria, y con todo lo que nos sucedió con el COVID, pues entonces nos encomendó ese proyecto y ya está en el COMPES, y también tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo la automatización de las terapias con radionúcleos y ¿qué era lo otro? Sí, creo que esas son esas dos cosas las que tenemos. Están en el COMPES. Vale, genial. La siguiente, doctor Granados, es, yo veo que todo esto pasa por las sociedades científicas, pero también tengo la sensación de que no nos sentamos porque existe una necesidad manifiesta de parte de un médico que es el médico prescriptor en este caso del estudio. La pregunta es,
deberíamos llamar a la Sociedad Colombiana de Hemato-Oncología, a la Sociedad Colombiana de Urología y sentarnos en una línea de trabajo en este sentido para manifestar públicamente una necesidad y para que no tengamos nosotros esa angustia que tenemos cuando no tenemos porque no hay vuelo, no tenemos porque no hay PSMA. ¿Qué hacemos? Doctor Mané, ¿qué le parece esta idea y cómo podríamos trabajar en ese sentido? Eso de hablar siempre está bien y de crear, manifestar una necesidad y llamar la atención siempre está bien. No sé los impactos que pueda tener porque hoy tenemos un ministro, mañana tenemos otro, o el de INVIMA hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Entonces, hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas. Lo que sí te digo es que la investigación clínica es el camino que tenemos que intentar seguir, sobre todo, por ejemplo, con los radiofármacos que estamos utilizando. Tenemos nuestro propio PSMA, deberíamos comunicar y evaluar nuestras respuestas, comunicar y evaluar nuestros efectos secundarios en las distintas ciudades, porque son latitudes, porque son viajes del radiofármaco, porque son pacientes diferentes, son razas diferentes. Entonces, yo creo que hay mucho asidero y mucho tema para investigar y si hay exención de impuestos, pues todo lo que sea quitarle algo a la DIAN. Genial. Siguiendo con el tema de hacer un consenso, claro que sí, no solamente, es decir, mientras tanto si cambian de director del INVIMA, pero nosotros nos tenemos que sentar a la parte clínica a hacer un consenso porque definitivamente una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Entonces, nosotros no podemos abstraernos de nosotros interpretamos una cosa y el clínico está recibiendo otro mensaje que tú lo hablas hace un rato. Entonces, mientras no nos sentemos a hacer ese consenso con todos, radioterapia, oncología, urología, medicina nuclear, radiología incluso, y ojalá patrocinado por Novartis, entonces ese día, 3 días trabajando en eso sería espectacular para poder lograr unas guías de PSMA. Doctora Pau. Yo creo que además del consenso es ya empezar a enfocarnos y desde hace mucho tiempo trabajar como grupos multidisciplinarios. No estamos solos y medicina nuclear es funcional y es muy importante el trabajo en equipo con todos los otros equipos o con los otros grupos. Yo creo que eso nos da mucha fuerza. Yo les cuento que en este momento ya empezamos a trabajar, vamos a hacer un consenso nacional de PET con PSMA. La idea es que vamos a trabajar con la Sociedad Colombiana de Hemato-Oncología, Sociedad Colombiana de Urología, Medicina Nuclear, liderados del Comité de Cáncer de Próstata. Y pues yo creo que este era un poco el propósito del simposio. Quiero darle las gracias a todos los panelistas por su tiempo, por su disposición. Yo creo que aparecen muchas tareas que a veces en nuestra práctica habitual no tenemos en cuenta y creo que todo esto pues es una oportunidad para que podamos seguir mejorando y dar mejor salud a todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias.